Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes que nada, muy buenos días a todos. Esta breve reflexión yo la quería como titular La Iglesia, Sacramento Universal de Salvación. Este título lo tomo de uno de los documentos del Concilio Vaticano II, ¿no? Justamente que habla sobre la Iglesia, sobre la luz de las naciones. Y me parece muy importante este tema para reflexionar porque considero que a veces los cristianos como que no tomamos conciencia de lo que es el misterio de la Iglesia, de la necesidad vital que tenemos. Cuando digo vital me refiero a que recibimos la vida sobrenatural a través de la Iglesia, y por eso también con ese término que utiliza, esa expresión de que la Iglesia es sacramento de salvación, porque la vida de la Iglesia nos llega a través de los sacramentos, ¿no? Un poco quiero hablar de esto, es decir, cómo tenemos que considerar a la Iglesia como nuestra madre, como nuestro propio cuerpo, y cómo recibimos a través de los sacramentos la vida de la Iglesia, o sea, la vida de la gracia, los dones de Dios. Una cosa que, como para empezar, que nos puede impactar, porque nosotros, insisto, muchas veces pensamos que la Iglesia es como una institución humana, distinta, ajena a nosotros, y no es así como la vivió San Pablo, por ejemplo. Cuando uno considera los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, cuando narra la conversión de San Pablo, es decir, que San Pablo iba de Jerusalén a Damasco con permiso para ir y coger a los cristianos y meterlos presos, ¿no? Y ahí de repente una luz del cielo lo enceguece, cae al suelo y escucha esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Señor, ¿quién eres?, le pregunta San Pablo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una frase muy fuerte que marcó a fuego la vida de San Pablo. San Pablo le podría haber respondido: no, Señor, yo no te persigo a ti, yo persigo a tus seguidores, yo persigo a los cristianos. Pero no, Jesucristo le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, cuando persigues a un cristiano, me persigues a mí mismo. Y esta frase es la clave para entender después todo lo que San Pablo va a hablar de la Iglesia. Cuando San Pablo de mil modos expresa ese misterio en el cual Cristo y los cristianos somos uno, y especialmente la figura que utiliza San Pablo es la figura de hablar de Cristo como cabeza del cuerpo de la Iglesia. Es decir, somos un único hombre total, Cristo como cabeza, y los demás somos el cuerpo místico. O sea, místico significa cuerpo misterioso. No sabemos de qué modo, o sea, estamos unidos por la fe, no los vemos, no es un modo. San Pablo incluso habla de cómo la Iglesia se nos transmite la vida a través de las junturas, dice, de los tendones, de los huesos. O sea, utiliza la imagen de un cuerpo para hablar de lo que es esa relación vital, me refiero vital a que cómo transmite la vida de Cristo cabeza a la Iglesia. La Iglesia entonces se presenta como el cuerpo místico de Cristo. Es un cuerpo. ¿Hasta qué punto estamos tan unidos? Por ejemplo, cuando San Pablo habla de que no hay que fornicar, de que no hay que caer
Dice, porque hacemos que Cristo cometa eso, porque somos uno con Jesucristo. Es realmente una relación muy íntima. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de otras figuras también de la Iglesia, dice la Iglesia es el rebaño de Dios, ¿no? Es decir, somos un único rebaño con un único pastor, Jesucristo. O dice el redil, o sea, de donde tiene que juntarse todo ese rebaño. El pueblo de Dios, incluso un título que me parece que a nosotros aquí ahora nos tiene que fascinar, familia de Dios. Y eso yo creo que es un poco aquí la idea que han tenido los quienes iniciaron este proyecto Ser Familia. Somos la familia de Dios, es decir, hay realmente un parentesco que se da en la fe, vínculos mucho más fuertes que los de la sangre o los de la carne, ¿no? Cuando Jesucristo dice, todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi Padre, mi madre y mi hermano. Entonces, somos una familia, somos un pueblo, somos una construcción de Dios, donde dice que cada uno somos como piedras vivas, que vamos formando ese edificio espiritual. Pero nos quedemos sobre todo con la imagen esta que sea como San Pablo, especialmente en la carta a los Efesios, lo habla, de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, ¿no? Donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La iglesia, si la vemos así, decimos, comprendemos que no es un invento de los hombres, no es una institución humana. No es que, como muchas veces escuchamos decir a otros, bueno, es que eso es un invento. Sí, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Es decir, que estoy creyendo en la cabeza, pero no estoy creyendo en el cuerpo. Y además que la fe en esa cabeza me viene a través del cuerpo, ¿no? Es como si la mano dijera, yo creo en el cerebro, pero no creo en el brazo. ¿Y cómo hace la mano para recibir la orden del cerebro sin el brazo? ¿No? Entonces, y la iglesia, el catecismo, tiene el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 760, tiene una afirmación muy, pero muy fuerte. Dice, el mundo fue creado en orden a la iglesia. Y esto muchos santos lo han remarcado. Todo fue hecho para la iglesia. Comprendida la iglesia justamente como este cuerpo místico de Cristo, es decir, este Cristo total. Cristo y todos sus miembros. Es decir, las montañas existen para la iglesia. El océano existe para la iglesia. Es decir, existe para que brille cada vez más ese misterio de comunión entre Dios y los hombres. Ese misterio en el cual Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su Hijo único para que el que crea en Él se salve. Es decir, que desde el comienzo, desde que Dios creó el mundo, tiene esta intención de que nosotros entremos en comunión de vida con Dios a través de la iglesia, a través del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y de hecho, uno puede preguntarse, por ejemplo, bueno, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿En el 2020? ¿En el 2025? ¿Cuándo? ¿Cuando exploten 100 bombas nucleares? ¿Cuando se apague el sol? No, no. Lo que nos está revelado es que el mundo se va a acabar cuando se complete la iglesia, es decir, cuando se salve el último de los elegidos, cuando el cuerpo se termine de completar. Ahí vendrá nuestro Señor Jesucristo y será el juicio final. Fíjense hasta qué punto el misterio de la iglesia es un misterio fundamental para un cristiano. Somos nosotros, no estamos hablando de algo distinto de nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos gente que critica la jerarquía de la iglesia y es como si yo estuviese golpeando la mano, estuviese criticando la cabeza porque la iglesia da las órdenes equivocadas, pero la mano le pone a dar el golpe a la cabeza, ¿no? Nosotros somos la iglesia. Y como decíamos, en este misterio me parece la imagen esta del cuerpo, o la misma imagen que usó Jesucristo de la vid y los sarmientos, nos pueden ayudar a profundizar en esto, de esa unión vital, es decir,
Si la iglesia es Cristo mismo, a través, o sea, Cristo como cabeza y nosotros como cuerpo, a través de la cabeza al cuerpo baja la vida. Y yo no puedo tener vidas sobrenaturales, no puedo tener la vida de la gracia, no puedo recibir los dones de Dios si no me incorporo a este cuerpo. ¿No? San Pedro lo dice en los Hechos de los Apóstoles, no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo para salvarnos que el de Jesucristo. Nadie puede salvarse si no es por medio de Jesucristo. Y por eso hay una afirmación muy fuerte que decían los santos padres, pero que fuera de la iglesia no hay salvación. Y utilizaban la imagen del arca de Noé. La iglesia es el arca de salvación. No se puede salvar si no entra a la iglesia. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un modo ordinario, es decir, común de entrar a la iglesia, que es a través del sacramento del bautismo, por el cual nosotros nos incorporamos a ese cuerpo, como que nos injertamos, pero ciertamente que el Espíritu Santo es infinitamente libre, tiene caminos misteriosos. Y por eso, muchas veces uno puede decir, bueno, a ver, padre, pero aquel buen judío que no conoce otra cosa y que de buena fe cree que esa es la verdad, aquel buen hindú que está convencido de buena fe que la verdad, bueno, misteriosamente, si ellos creen que esa es la verdad, entonces están incorporados en la iglesia. Porque toda verdad le pertenece a Jesucristo. Él, solamente Él es la verdad. Toda semilla de verdad conduce a Jesucristo, ¿no? Lo cual no quita que nosotros tengamos que predicarles a Jesucristo y que aquel que rechaza voluntariamente a Jesucristo no puede tener salvación. Pero aquel que no lo conoce, o que lo conoce a tientas, como dice San Pablo, ¿no? que va como tratando de encontrarlo y que lo encuentra a veces parcialmente, porque no conoce la verdad total sobre Jesucristo, bueno, ese ya está siendo incorporado, ¿no? Pero es muy fuerte considerar esto. No puede haber salvación en nuestra vida si no estamos unidos a la iglesia. Porque la salvación nos viene por Cristo, y si yo no soy de Cristo no puedo salvarme. Y es muy fuerte considerar que esa vida de la iglesia se nos transmite de un modo ordinario a través de los sacramentos de la iglesia. Es decir, esa vida sobrenatural que nosotros tenemos, esas virtudes, ¿no? La caridad, la fe, la esperanza, las virtudes teologales, todas las demás virtudes infusas, las virtudes morales principalmente, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, y todas las virtudes que le siguen, la humildad, la paciencia, la mansedumbre, bueno, todo eso, todas esas son bienes sobrenaturales. No es, ¿dónde están? Yo no los compro en el mercado esos bienes. ¿Cómo hago para crecer en paciencia? Bueno, necesito que me venga la vida de Dios. Necesito la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Participación de la vida divina. Por eso fíjense la imagen esa. O sea, que la gracia, en este cuerpo místico que somos, la gracia es como la sangre. Por esa imagen de la vida y los sarmientos, la gracia es la savia. Y por eso cuando uno comete un pecado mortal, y está en pecado mortal, es como un sarmiento quitado, o como un miembro cortado y puesto fuera. Deja de recibir la vitalidad, se separa de ese principio vital, ¿no? De allí la importancia de recurrir a la vida de los sacramentos, porque por los sacramentos recibimos esa vida. Y nosotros tenemos, cuando somos bautizados, recibimos lo que se llama un organismo sobrenatural, es decir, así como yo tengo una vida corporal y tengo cabeza, piernas, brazos, boca, con eso actúo, me muevo. En la vida sobrenatural, en este organismo sobrenatural, también recibimos por la gracia esa vida sobrenatural que se va a desarrollar con nuestras virtudes. Entonces yo actúo, así como camino con mis piernas, bueno, espiritualmente camino con la caridad. La caridad es la que me mueve hacia adelante. La fe son mis ojos que me iluminan, ¿no? Entonces, bueno, esa vida sobrenatural nos llega a través de los sacramentos. De hecho, Santo Tomás de Aquino tiene una comparación muy hermosa cuando habla de por qué, él trata como de razonar de por qué son 7 los sacramentos. Y él dice, es que los sacramentos de la iglesia son 7 porque así los instituyó Jesucristo,
Pero además hay un paralelo perfecto entre la vida natural y la vida sobrenatural. Es decir, dice, así como todos nacemos a la vida natural de nuestros padres, nacemos de nuestra madre, así a la vida sobrenatural nacemos por el bautismo. Alguien que no está bautizado no recibe la gracia de Dios, no nace a la gracia, por lo menos no ordinariamente. O sea, insisto, el Espíritu Santo tiene caminos misteriosos, pero lo que nosotros sabemos es que la gracia le va a venir a través del bautismo. El pecado original se le va a borrar y va a recibir la filiación divina, va a ser hijo de Dios a través del bautismo. Entonces, nacemos a la vida sobrenatural por el bautismo. Bueno, en la vida natural después tenemos que comer, alimentarnos. Bueno, la Eucaristía, el sacramento que alimenta la vida espiritual del cristiano. En la vida natural llegamos a ser adultos, ¿no? Antes, sobre todo, las mujeres a los 15 años, bueno, ya es mujer. El hombre a los 18 años ya es un hombre. La confirmación es el sacramento que nos convierte en adultos en la fe. Nos hace soldados de Cristo y personas que ya son capaces de defender y de transmitir la fe. Nos hace adultos la confirmación. Si uno se enferma o pierde la vida, si uno se enferma, ¿qué hace habitualmente? Va al médico. Un sacramento de sanación, o sea, va a buscar salud. Bueno, los sacramentos de la salud, de la sanación. La confesión, ¿no? El sacramento de la penitencia para recibir el perdón de los pecados, o si hemos muerto por pecado mortal, nos devuelve la vida sobrenatural. Y para prepararnos, o sea, para ese último paso, ¿no? Es decir, cuando nos acerquemos a la muerte, la unción de los enfermos, o incluso la unción del enfermo, un sacramento para confortar al enfermo en esa dificultad, para darle la gracia, la fuerza para que pueda llevar esa enfermedad como Dios quiere, de un modo santo. Y finalmente, así como en la vida natural, necesitamos en la sociedad de la familia, o sea, de la unión del hombre y la mujer y la procreación para que la especie siga creciendo, y necesitamos de gobernantes, o sea, personas que se dediquen a cuidar el bien común de la sociedad. Bueno, hay dos sacramentos para el servicio del pueblo de Dios: el matrimonio, para crear nuevos hijos de Dios, ¿no? Y para santificar la familia, y el sacerdocio para regir y santificar al pueblo de Dios, ¿no? Y para enseñarles. Si vemos ahí como un paralelo, o sea, por eso es tan importante recibir los sacramentos. Por eso un cristiano no puede decir, bueno, yo estoy bautizado, a mí no me interesa recibir la comunión, o la confirmación, me falta algo. Un cristiano que no recibe la confirmación puede decir que es un eterno adolescente. Nunca llegó a ser adulto en la fe. Y justamente, digo, y a través de los sacramentos es que nos viene nos viene la gracia. Y cada sacramento tiene su gracia propia. Es decir, el bautismo lava y nos hace hijos de Dios. La Eucaristía nos une a Jesucristo, nos va alimentando. Por eso se llama también el sacramento viático, alimento. Decía, la confirmación nos robustece, el otro nos sana. El matrimonio a los esposos les da la caridad para poder amar como ama Jesucristo y para poder tener la fortaleza para educar a los hijos, ¿no? Sin el sacramento del matrimonio les falta ese auxilio para poder amar como ama Jesucristo. Es decir, para poder amar con esa misericordia infinita que tiene Jesucristo, para poder tener esa paciencia que hace falta muchas veces para aceptar la miseria del prójimo, los defectos. Y en el sacerdocio, digamos, y sin la gracia del sacerdote no puede, sin el sacramento no tiene esa asistencia para aconsejar, para tener la fortaleza de guiar al pueblo de Dios. Por eso, esta vida sobrenatural, insisto, que recibimos de este cuerpo, nos viene ordinariamente por los sacramentos. Allí la necesidad fundamental. Y no solo que necesitamos por medio del sacramento recibir la vida de Dios, sino que además podemos decir que por los sacramentos estamos en comunión con la Iglesia. Es decir, como decíamos hace un rato, este cuerpo místico es un misterio, por eso se llama místico. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números
años 771 en adelante, habla justamente de cómo la iglesia es una sociedad visible e invisible, divina y humana, terrena y celestial, porque claro, tiene una estructura jerárquica que nosotros vemos, es decir, el Santo Padre es el vicario de Cristo en la tierra, es el dulce Cristo, como le llamamos a Santa Catarina de Siena, o sea, es la cabeza visible. Evidentemente, el único pastor de la iglesia es Jesucristo. San Agustín hermosamente habla de cómo todos los sacerdotes somos un único pastor en Jesucristo. Él es el único pastor. Todo lo demás, siendo muchos, no somos más que un único pastor con Él, ¿no? Pero Cristo es la cabeza. Bueno, pero el Papa es la cabeza visible. Y hay una estructura jerárquica en la iglesia, una estructura visible, una sociedad visible. Pero a su vez, también es una sociedad invisible. Es decir, porque la gracia no la vemos. Por poner un ejemplo, uno puede decir, estamos aquí en España, vamos a una iglesia donde hay 200 cristianos en misa, y decimos que aquí se está manifestando el misterio de la iglesia visible. Podemos decir que la iglesia está muy bien, porque hay 200 personas, pero tal vez podemos ir a Irak, y nos encontramos con un sacerdote y 2 fieles solamente, y tal vez esos fieles, su vida espiritual, su caridad es mucho más intensa, porque están ahí a riesgo de morir. Y entonces, dice, aquí el misterio invisible de la iglesia, la realidad invisible de la caridad de la vida sobrenatural, se manifiesta mucho más fuerte. Pero tal vez esos 2 cristianos están teniendo una vida sobrenatural mucho más intensa que estos otros 200. ¿No? Por eso la iglesia, es muy difícil a veces en la iglesia poder juzgar cuando está mejor o peor. No tenemos que caer en criterios humanos de que el número no es el criterio es la caridad. Donde hay caridad, ahí está Dios. Donde hay amor verdadero, donde hay sacrificio, donde hay búsqueda de la unión con Jesucristo en la cruz, ahí está Dios. ¿No? Y de hecho, eso nos pasa en la vida cotidiana. No, está todo bien en nuestra vida, vamos todos a misa, la familia, vamos los 5 a misa, estamos todos muy bien. Tal vez después cuando empieza a haber dificultades, cuando uno de los hijos no quiere, cuando empieza a haber cruces, y donde uno tiene que empezar a experimentar el amor sacrificado, tal vez ahí está creciendo mucho más la iglesia doméstica. Estamos experimentando mucho más el misterio de la iglesia como lugar de comunión, de amor, ¿no? Pero ciertamente que esta comunión con la iglesia tiene que manifestarse, dice, como en tres escalones o en 3 grados de comunión. Es decir, la iglesia es un cuerpo donde tiene una única cabeza, Jesucristo, decíamos, y en la iglesia el Papa. Entonces, para estar en comunión con la iglesia hay que estar en comunión con el Santo Padre. Además, tenemos que tener una misma fe, es decir, creer todos el mismo credo, creer en Jesucristo, creer en la Trinidad, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, y además tenemos que recibir los mismos sacramentos. Estos son como estos 3 escalones, tener la misma jerarquía, creer el mismo credo y recibir los mismos sacramentos. Y esto es lo que nosotros vemos cuando alguien acepta esos 3 elementos y está en comunión plena con la iglesia. Las otras iglesias, nuestros hermanos separados protestantes, la iglesia ortodoxa, justamente tienen parte de la iglesia, pero no están en esta comunión plena. Porque, por ejemplo, los ortodoxos no aceptan el primado de Pedro, o sea, no aceptan al Papa. Tienen comunión de fe y de sacramentos, pero no comunión jerárquica. Los protestantes creen la misma fe, pero no aceptan los mismos sacramentos. Entonces, y tampoco aceptan al Papa. Entonces tienen una cierta comunión, pero no es plena. Y por eso es tan importante ayudarlos a llegar a la comunión plena, ¿no? Es decir, y nosotros mismos debemos plantearnos nuestra vida, porque muchas veces los cristianos, insisto, hoy en día dicen, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Bueno, yo creo en la Eucaristía, pero no creo en la confesión. No puedo. No es un supermercado donde yo elijo qué productos. Es un cuerpo. Es un cuerpo, así se nos ha dado Dios. Ese es el camino por el cual Dios nos quiere comunicar. Que tener comunión con esa jerarquía, comunión con esa fe,
No puedo decir, yo creo en el Espíritu Santo, pero no creo en la Virgen. El credo son 11 artículos, hay que creer los 11 artículos. Son 10 mandamientos, hay que cumplir los 10 mandamientos. Son 7 sacramentos y tengo que cumplir todos los que pueda en base a mi estado de vida. Es decir, hay 2 que son el matrimonio y el sacerdocio, son excluyentes en el rito latino, y tampoco puedo recibir la unción de los enfermos si no estoy enfermo, pero sí, después tengo que buscar recibir los sacramentos, si no me está faltando vida, ¿no? Así como en la vida natural, yo no me paso un año sin comer, no puedo pasar un año sin comulgar, no paso un año sin hacerme un chequeo médico, no puedo estar sin confesarme, necesito confesarme semanal, quincenalmente, comulgar semanalmente, si puedo diariamente. La confirmación se recibe una sola vez, porque imprime carácter, el bautismo también. Si estoy enfermo, necesito recibir la unción de los enfermos. ¿Cuántas veces se me agrava la enfermedad? ¿No? Y si estoy en la agonía, necesito ese paso para poder entrar limpio a la vida eterna. No tengan miedo. Hoy se comete el grave error de pensar que no hay que llevar al cura porque el enfermo piensa que se va a morir. Hay que ayudarlo a bien morir. Por eso Dios mismo sabe, piensa mucho mejor que nosotros, instituyó un sacramento para ese momento. Por eso, queridos hermanos, con esto termino, convenzámonos de que somos un cuerpo místico, de que nosotros somos la iglesia, somos piedras vivas de la iglesia, que nosotros construimos la iglesia y vivamos de este misterio. Recibamos la vida que la iglesia como madre nos quiere dar a través de sus sacramentos, ¿no? Este misterio a San Pablo, como si lo volvió loco. Comprendió que no había distinción entre Cristo y los cristianos. Y por eso terminó diciendo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Que por el misterio de la iglesia cada uno de nosotros podamos decir, Cristo vive en mí. Con esto termino. Gracias, Padre Tristán. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.